diciembre se reunió con el diputado Monreal para checar la agenda legislativa del próximo año, saber cuáles van a ser las prioridades en el Congreso para 2025. Sí, nos reunimos con Ricardo, estuvo Nacho Mier también porque Adán estaba fuera de la ciudad, para plantearles varios temas. Se va a hacer un periodo pues de revisión de la ley del Infonavit para que pueda ser aprobada, y vienen varias leyes muy importantes que tienen que ver algunas con leyes secundarias de las reformas constitucionales que se plantearon. En su momento viene la ley para que no haya reelección, la reforma constitucional para que no haya reelección, y en contra del nepotismo también. Varias leyes, son alrededor de 20 que vamos a presentar para el próximo periodo de sesiones. Ley de adquisiciones, ley de obra pública, que tienen modificaciones muy importantes, y otras leyes muy importantes para fortalecer las transformaciones las transformaciones constitucionales en leyes secundarias. Viene todas las leyes secundarias de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Entonces es una agenda legislativa muy importante. Gracias. Y finalmente, en el tema de Estados Unidos, en caso de que el presidente electo Donald Trump decida hacer una deportación masiva, ¿ha considerado el gobierno federal reunirse a lo mejor con mandatarios o cancilleres de otros países para, en dado caso, tener un plan de contingencia para poder coordinarse y enviar a esos migrantes a sus países? Sí, el canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos otros países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte, y por supuesto que nosotros vamos a seguir defendiendo a los mexicanos y mexicanas, es lo que nos corresponde en Estados Unidos, y en caso de que haya deportaciones, prepararnos para poderles dar la bienvenida y la insistencia a Estados Unidos de que la repatriación se haga a los distintos países de origen. El canciller ya lo va a explicar él, pero con varios países, particularmente Centroamérica, y siempre pues vamos a estar cerca, porque si bien tenemos un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, siempre vamos a estar cerca de América Latina. Por acá. Gracias, Presidenta. Juan Bautista, de Voces del Periodista. Creo que es un tiempo muy importante para la reflexión, sobre todo hoy que concluye casi el año, y estamos viendo la reconstrucción en términos totales del Estado mexicano. Lo que fue desmontado desde hace 30 años, por ejemplo, con Miguel de la Madrid, con Salinas, la industria pesquera, la portuaria, la aviación, por ejemplo, ¿no? La parte bancaria después, la parte de la salud. Hoy estamos viendo que hay una recuperación, incluso esta cifra del crecimiento de los 5 billones por recaudación fuera, que se le denominaba de manera despectiva a Pemex la gallina de los huevos de oro, que estaba en déficit. Hoy tenemos una franca recuperación, incluso una ampliación de las facultades del Estado mexicano. Yo quisiera preguntarle cómo le explicaría en forma sencilla a la gente llana, por decirlo así, en un término de acercamiento, esta reconversión y esta recuperación de las facultades del Estado, que son distintas, incluso se han ampliado, ¿no? Incluso creo que debería haber una política de difusión para explicar que hoy es distinto lo que se está viviendo y lo que se está proponiendo. Por ahí algunos periódicos de corte económico señalan, bueno, es que Pemex redujo su producción en el mes de noviembre. Sí, pero todavía no está a Dos Bocas, el AIFA ya es autosuficiente, están en proyecto el inicio de los 3,000 kilómetros para todo el sexenio, y estamos viendo también el incremento de los planes del bienestar. Creo que estamos en una fase superior de la reconstrucción del Estado mexicano. Sería mi primer comentario. Durante
36 años, lo que se llamó el periodo neoliberal. Yo diría que lo caracterizó 3 lineamientos. El primero, la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que el Estado lo único que tenía que hacer era regular al mercado. Ni regularon al mercado, porque ahí están todos los monopolios privados que existen a la fecha. Y lo que consideramos nosotros como derechos los convirtieron en mercancías. Pero entonces, la idea de que el mercado resolvía todos los problemas, y para ello el Estado debía participar o no debía participar de ninguna manera en la economía. Producto de esta visión, remataron las empresas que a los mexicanos les había costado esfuerzo, recursos, construir. Se remataron cientos y cientos de empresas que pertenecían a las y los mexicanos: minería, teléfonos, aviación, cemento, acereras, fertilizantes, petroquímica. Pemex y CFE hasta el 2013 acabaron por privatizarlas prácticamente, convirtiéndolas en empresas productivas del Estado, dejando de ser públicas. Esa fue la primera. Ni siquiera era una idea de los que llegaron, sino era una idea, que es el segundo punto, traída por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, en la idea de que para disminuir la deuda de México, pues había que vender todas las empresas y que el mercado se encargara de distribuir los recursos y el Estado solamente a regularlos. Entonces, la venta de las empresas, el remate de las empresas y de los recursos naturales. Segundo, la idea que venía de fuera, ni siquiera era una idea propia. Y tercero, la corrupción vinculada con ello. Porque cuando se hizo después de la crisis del 94, que se echaron la culpa entre Salinas y Zedillo de quién era el responsable, pero en realidad no rescataron a los deudores, sino rescataron a la banca. Pero además rescataron a muchos que no rescataron, a muchos que ni siquiera merecían ser rescatados, sencillamente con una corrupción enorme, que lo describe muy bien el presidente López Obrador en su primer libro, que el otro día lo mencionaron aquí, del Fobaproa, y también en el libro Gracias, entre muchos otros. Entonces, durante todo ese periodo, ¿qué ocurrió? Mayor pobreza, incremento en la desigualdad, crecimiento del número de millonarios en México, pérdida de número de espacios educativos, la caída, el destrozo del sistema de salud. Y además una pérdida de valores y una visión de que la historia de México, desde los pueblos originarios hasta las 3 grandes transformaciones, no era precisamente lo que había que rescatar o visualizar, sino los valores estaban fuera de México. Hasta que en 2018 fue el propio pueblo quien decidió que se había agotado ese modelo y que inició un nuevo modelo que le llamamos la Cuarta Transformación.
que está sustentado en una recuperación primero de la historia y los valores que le llamamos el humanismo mexicano, sustentado en los pueblos originarios y en la fecunda historia de México. Segundo, en la recuperación de los derechos del pueblo de México. Tercero, en vez de rescatar a los de arriba, destinar los recursos al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres. Y lo que pasó en estos 6 años con el presidente López Obrador, además del rescate del Estado mexicano y sus funciones, es que además de la visión se dieron resultados. Ahí están todas las obras de infraestructura, trenes, carreteras, puertos, aeropuertos, líneas aéreas, pero además lo más importante, 10 millones, casi 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza. Y esta visión de que erradicando la corrupción y los privilegios iba a ser suficiente para destinarlos al pueblo de México y al desarrollo. Entonces, pasamos del modelo neoliberal a la economía moral, a la cuarta transformación y a la recuperación de los derechos del pueblo de México. Es una visión completamente distinta y además se dan resultados. Aumentó el salario, se decía que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Falso. Que si aumentaba el salario no iba a haber inversión extranjera. Falso. Que si... porque todos aumentaron impuestos, impuestos en el pasado. Cedillo aumentó impuestos, Fox aumentó impuestos, Calderón aumentó impuestos, Peña aumentó impuestos y nunca tuvieron la recaudación que hay ahora, porque había privilegios y corrupción. Eso es lo que no han acabado de entender los adversarios. Y es lo que plantean, que tenían la idea de que iba a llegar al gobierno, su servidora, y que iba a romper con el presidente López Obrador. Esa era su ilusión. Pero si venimos del mismo movimiento, de la misma visión, por lo menos 24 años luchando juntos. Entonces, ¿cómo vamos a romper en lo que creemos? Pero además vamos a dar más resultados. Gracias por esa respuesta muy puntual, histórica y cultural, Presidenta. El otro tema tiene que ver con el regresarle los derechos y la identidad, su acción cultural a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, en este caso a los tarahumaras y a los rarámuris, a los que acaba de visitar, que son acciones históricas. El periodista Fernando Benítez tiene una obra muy amplia de 5 tomos que llama Los Indios de México, y en el 5.º tomo se refiere en una muy buena crónica a su viaje a la Tarahumara. Entonces dice: no se han dado cuenta que son los criollos, los nuevos criollos, los que siguen explotando el indígena, que sigue perdido en el tiempo, y que independientemente de que les puedan hacer justicia, si es que algún día llegue algún buen gobierno, eso lo dice de manera textual, se requiere de más apoyos, porque se han encargado de que no tengan una instrucción. Tenemos, a diferencia de otros países, se están reconsiderando otras lenguas y otros gremios indígenas que no estaban como en el padrón oficial, ¿no? Yo le preguntaría, así como se inició con los rarámuris y con los tarahumaras, ¿cómo se está concibiendo los planes con las otras etnias? Por ejemplo, los tzetzales, los otomís, los purépechas, ¿no? ¿Cómo iría enfrentando esos desafíos con estos grupos que también históricamente fueron marginados y que muchos en algún momento, bueno, los zapotecas, por ejemplo, también, ¿no? Los mazatecos, ¿no? Dieron luchas
desde la independencia y la revolución también, y que fueron, o los otomís, o la gente que está en Guanajuato, que fueron olvidados por la historia oficial, o ocultados, ¿no? El segundo planteamiento. Bueno, primero es la reforma constitucional del artículo segundo, que se reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos y comunidades. Se llama como sujetos de derecho, es decir, con plenos derechos. Antes de esta reforma, un pueblo originario no era sujeto de derecho. Si un pueblo, digamos en términos jurídicos, presentaba ante la corte alguna controversia, no podían presentarlo porque no eran sujetos reconocidos como tales. Y hoy se les reconoce. Ahora tenemos que avanzar en ello. ¿A través de qué mecanismos? El presidente López Obrador generó un mecanismo que se llama los planes de justicia. ¿Qué virtud tienen los planes de justicia? Que se elaboran con los pueblos. No es una imposición de fuera de lo que uno supone que es la justicia para un pueblo, sino es elaborado por ellos mismos en coordinación con el gobierno. Y un elemento central es la devolución de las tierras y el derecho al agua. Lo que hace el presidente López Obrador con el pueblo yaqui, entre otros, es devolverles 45,000 hectáreas, o casi 50,000, ya no sé al final cuánto fueron, a ver si me ayudan, 45,000 o 50,000 hectáreas de su tierra. El presidente Lázaro Cárdenas les devuelve tierras, pero nunca hace un decreto, pero no se aplica. ¿Qué hace primero? Lo primero que hace el presidente López Obrador cuando llega con el pueblo yaqui es otorgar o pedir perdón al pueblo yaqui, aprovechando el tema del perdón. Por lo que el Estado mexicano le hizo al pueblo yaqui. Desde en particular con Porfirio Díaz, donde hubo aniquilamiento, esclavitud. El libro de México Bárbaro de John Reed explica cómo él se hace pasar por un hacendado en Yucatán para conocer la esclavitud, porque él conoce que hay esclavitud todavía en México y no lo creía, viene a Yucatán y se hace pasar por un hacendado y ve la esclavitud de los mayas y los yaquis en aquella zona. Entonces, lo primero que hace el presidente es pedir perdón por las atrocidades del Estado mexicano en contra de los yaquis. Y a partir de ahí se construye una nueva relación con el pueblo yaqui. Decía yo que ahora que estuve ahí es quizá la primera vez, bueno, es evidentemente la primera vez que una presidenta está ahí, pero el pueblo yaqui no permitía que las mujeres estuvieran en la enramada. Y ellos en su escrito dicen, el pueblo de México decidió elegir a una mujer como presidenta de México. Lo digo como muchas transformaciones que están ocurriendo. Pero lo que se hace es construir un plan de justicia y se devuelve tierra y derechos de agua, que es lo indispensable. En otros lugares ha costado más trabajo porque tienen que ponerse de acuerdo también entre ellos para poder construir el acuerdo con el gobierno. Pero vamos a seguir trabajando
en los planes de justicia. Y ahora con el pueblo Rarámuri, ¿qué fue lo que hicimos? Entregar tierras. Si alguien ha sido despojado, es el pueblo Rarámuri en la Sierra Tarahumara, que tiene una forma de vida muy especial. Entonces ahora devolvimos tierras en una forma especial que es como comunidad indígena. Es decir, el reconocimiento de tierras que son o compradas o expropiadas de manera concertada para poder devolver estas tierras. En México hubo una reforma agraria que culminó con Lázaro Cárdenas, pero después de eso, con el cambio constitucional en 1992 para quitar el ejido, pues hubo de nuevo concentración de tierras en muchas manos. Entonces vamos a seguir con los planes de justicia y se elaboran a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias, Presidenta. El tercer planteamiento nos los hacen pobladores del Estado de México, principalmente del municipio. John Turner, perdón. ¿Perdón? John Turner, dije John Reed. John Turner. Sí, Turner. Sí. Sí, porque Reed también tiene escritos y es el único periodista sepultado en la Plaza Roja, fíjese. Paso por acá. El tema, Presidenta, tiene que ver con una denuncia que realizan los pobladores del municipio de Ecatepec, de la Avenida de los Insurgentes, esquina con Calvario. Lo digo con esa precisión, Presidenta, porque hay una empresa gasera, que voy a emitir su nombre, pero que tiene 5 años, donde llegó a un predio que estaba abandonado, lo compraron, se arreglaron con la autoridad en turno y metieron unos tanques para tener ahí una venta de gas. Entonces llegó la autoridad y les clausuró, porque cerca está el tecnológico, está la catedral como a 800 metros, hay una maderería, hay otras escuelas secundarias. Entonces los planes de urbanismo y de protección civil impiden que ese tipo de gaseras estén cerca de esos lugares. Y en estos días tenemos videos y las denuncias y los escritos que han ingresado a la parte del municipio y también a la oficialía de partes del gobierno del Estado de México, pero estos señores empresarios insisten en abrir, pase y cueste lo que cueste. Entonces hay en estos momentos que la autoridad está como de vacaciones, ya están a punto de abrir. Entonces nos comentaron que si era posible presentarlo aquí como una denuncia. ¿En dónde es, perdón? En el estado de Ecatepec. En el municipio de Ecatepec. En el municipio, casi en la zona centro, en la colonia El Calvario, y la calle es el Calvario. Entonces está muy cerca de la catedral. Entonces hay una preocupación. Incluso el año pasado cerraron la avenida de los Insurgentes, llegaron hasta la Caseta, llegó la fuerza pública y bueno, les dijeron que ya no iban a abrir. Entonces hoy tienen un grupo, pues, de estos tipos como grupos porriles, que llegan para amenazar a la gente de que van a abrir y que nadie puede estar haciendo una denuncia. Entonces, ese planteamiento, Presidente. Sí, lo platicamos con si nos das los datos, sí, con la gobernadora. Sí, todos los datos. Ecatepec creo que tiene el cambio de gobierno municipal en estos días, a principios de enero, creo. Entra Azucena, se llama la presidenta municipal. Y a lo mejor están aprovechando el periodo de cambio de gobierno municipal, pero lo vemos con la maestra Delfina. Buenos días, Presidenta. Manuel Alexi Ramírez, de Grupo Sin Línea y El Político en las Redes. Aprovechando que está el titular del SAT y se ha tocado el tema de impuestos, en Navidad un empresario aquí ya citado se tomó el tiempo para hacer una felicitación navideña, si se puede llamar, para decir que los políticos tienen como favoritos la inflación y los impuestos para robarle a la gente a pesar de no brindarle seguridad. Esto porque lo traigo a colación, para pedirle a usted su posicionamiento de cuál es la visión del cobro de impuestos y cómo se implementan para garantizar la seguridad y qué balance tiene de 2024 con respecto a la seguridad. Y ahorita tengo otra para el titular del SAT. No voy a entrar en polémica con este empresario. Por varias razones. Él tiene que pagar impuestos.
como cualquier mexicano y mexicana. Es lo que dice la ley, porque muchas veces hablan de Estado de Derecho, pero a la hora que le corresponde a una u otra persona cumplir con la ley, pues no, esa no se aplica para quien pide Estado de Derecho. Entonces ese caso está en tribunales y tiene que resolverse. Los impuestos son una manera de redistribución. ¿Cómo se podría financiar la educación pública? ¿Cómo se financia el acceso a la salud pública? ¿O quieren que todo sea mercancía? Porque en esta idea supuestamente se pone por encima de todo la libertad del mercado. Nada más que la libertad del mercado no es lo mismo para quien gane el salario mínimo que para el que tiene una enorme riqueza. Y es la idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. Díganle eso a un campesino en México. O porque no tiene la posibilidad o la destreza para ser empresario. No. Es una visión distinta. Nosotros creemos en los derechos del pueblo. Y eso viene desde los sentimientos de la nación. Que tenga acceso a la educación el peón y el hacendado, el mismo derecho. ¿Qué sería México sin la educación pública? Entonces es una visión distinta. Entonces, qué bueno que haya visiones distintas. Para eso hay democracia y para eso hay libertades para poder expresar esta visión. Pero los impuestos que son progresivos de acuerdo con la Constitución, pues hay que pagarlos. Los paga el que va a la tienda y paga IVA. Los paga el asalariado de acuerdo a lo que establecen las leyes. El empresario también tiene que pagar impuestos. Es un asunto de lo que dice la ley y la Constitución. Entonces, si no se pagan, pues ¿qué se hace? Se recurre a los tribunales. Ahora, muchas veces los tribunales pues están de un lado, no están para hacer justicia. Por eso, pues la reforma al Poder Judicial, entre otras razones. ¿Perdón? La renovación ya de los Pues jueces. tienen que resolver los tribunales. Vamos a dejarlo a los tribunales. Pero mi posición, que no concuerda con la de él, pues vamos a ver. Gracias, Presidenta. Y la pregunta para el titular del SAT es si nos puede comentar un poco, yo sé que a lo mejor no tiene cifras concretas, de cuánto se ha recuperado de cobro de impuestos a grandes contribuyentes y si tiene alguna línea contundente para seguir implementando y este fortalecimiento que se ha venido haciendo desde el sexenio pasado y pues poder cobrar mayores impuestos y, como usted menciona, se apliquen para programas sociales y estímulos públicos. Sí, no es cobrar más, sino cobrar. ¿Quieres comentar de grandes contribuyentes? Gracias por la pregunta. De grandes contribuyentes, a la fecha hay 16.172 grandes contribuyentes. Son aquellos contribuyentes que tienen ingresos en su declaración anual de 1.800 millones de pesos. Y también está el sector bancario,
que son casas de bolsa, bancos, SOFOMES, todo el resto del sector bancario. Cada año emitimos en el mes de enero el programa de fiscalización, que tiene que ver con los 3 conceptos que ya mencioné, que es recaudación, que es el acompañamiento al contribuyente cumplido, la fiscalización y la atención al contribuyente a través de las 161 oficinas del SAT. La recaudación de grandes contribuyentes se divide en 2. La voluntaria, que esa es la recaudación que ellos van pagando y se van autodeterminando, y la segunda tiene que ver con la fiscalización. Nosotros lo que buscamos en el SAT y en el segundo piso de la cuarta transformación es la cultura contributiva, la cultura cívica contributiva, que toda la gente sepa para qué sirven las contribuciones y por qué se debe de contribuir. No estamos buscando fiscalizar por fiscalizar, se fiscaliza porque hay modelos de riesgo que indican que los contribuyentes, sean pequeños, medianos o grandes, pues aplicaron indebidamente un estímulo fiscal o que están excediendo las deducciones que no deberían de haber hecho. Y eso es lo que estamos haciendo, dando un mensaje a la sociedad para cambiar la mentalidad de cómo se debe de contribuir y que la estructura fiscal de México se pueda fortalecer. Los datos de grandes contribuyentes de este año representan más del 50% de la recaudación nacional total, y eso tiene que ver no únicamente con el impuesto sobre la renta de ellos, sino con las retenciones de sueldos y salarios de todos los trabajadores que hoy en día están en esas empresas.